En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos al Pulso Geopolítico de Intereconomía, en el que comprobamos que el tablero se mueve en Riad. Ya ha terminado, de hecho, la primera reunión entre Rusia y Estados Unidos de cara al final de ese conflicto en Ucrania. Ucrania, Europa, ninguneadas en este aspecto, en ese ajedrez geopolítico que están jugando Vladimir Putin y Donald Trump, y es que el inicio de contactos entre ambas potencias está marcando un punto de inflexión, sin duda, en un conflicto que, como saben, este febrero cumple nada menos que 3 años ya en marcha. El pragmatismo, tanto de Putin como de Trump en todo esto, el hecho de que Vladimir Putin, incluso insistiendo en que no reconoce la legitimidad de Volodymyr Zelensky al frente de Ucrania porque habría caducado su mandato y no se ha repetido y no se ha consultado a los ucranianos, pero el pragmatismo, digo, de que no le importa, así lo ha asegurado, reunirse incluso con el líder ucraniano, muestra que estas negociaciones para Putin no son un gesto de conciliación, sino una estrategia perfectamente calculada en la que no le importa incumplir su palabra dada previamente para conseguir objetivos que son mucho más amplios, consolidar al final su influencia en el espacio postsoviético que se generó en Europa. Sabemos que la principal tragedia, el drama tremendo para el imperio ruso, visto como lo hace quien fuera director del KGB, es que se vio cercenada la Rusia resultante de la caída del imperio soviético, de toda su influencia, de toda su esfera de imperio de una manera u otra. De esta forma, lo que vemos es que la administración de Estados Unidos, dirigida por Trump, lo que hace también es poner en marcha en ese tablero de ajedrez su propia partida, porque al excluir a Europa Occidental deliberadamente de las negociaciones, lo que hace es apostar por ese bilateralismo pragmático que siempre ha caracterizado por un hombre de negocios como es Donald Trump, donde prioriza sus intereses estratégicos, donde las alianzas tradicionales dejan de tener sentido y donde lo que pierde totalmente el peso es el multilateralismo. Trump no hace otra cosa, y lo ha anunciado, no se le puede acusar en este caso de haber ocultado sus verdaderas intenciones, más que una solución rápida, ventajosa para Washington, y eso aunque la solución final incluya perjuicios para los socios europeos. ¿Y esto dónde nos deja a Europa Occidental, Unión Europea más Reino Unido, básicamente? Pues como un actor secundario. Es nuestro continente donde se está desarrollando la primera guerra en 80 años de verdadero calado, si quitamos la que sucedió en los Balcanes, que fue de una entidad infinitamente inferior, y sin embargo no tenemos nada que decir. No solo es que no tengamos votos, es que no tenemos ni siquiera voz dentro de las negociaciones. Esa ausencia de una política exterior, esa ausencia de una voz precisamente, esa jaula de grillos en las que hay 27 más el Reino Unido, 28 interlocutores, cada uno clamando por su cuenta, no han hecho otra cosa más que restar poder geopolítico a ese entorno que desde el punto de vista económico sigue siendo potente. Tenemos la segunda economía mundial todavía, 17 billones de euros, entonces somos un gigante económico, pero somos al final un enano político y un gusano militar. Y no lo digo yo, lo decía un ministro belga en los años 90, y parece que ese diagnóstico no ha cambiado nada después de 3 décadas del tiempo que ha pasado desde la caída del Imperio Soviético. Martens, el ministro belga en cuestión, acertaba plenamente y lamentablemente, lo que digo, 3 décadas después sigue siendo un diagnóstico perfecto del momento en el que está situada la propia Europa. El presidente francés convocaba a los líderes europeos y lo hemos visto, no hacía otra cosa más que reflejarse una falta de cohesión política y una ausencia total de capacidad militar para responder. Al final, la reflexión que venimos haciendo de forma reiterada sobre la independización de Europa respecto de ese vasallaje feliz al que nos ha sometido Estados Unidos desde 1945 nos ha pasado factura, porque esa independencia es fundamental, pero independencia real, que esos 17 billones de euros de PIB se vean reflejados en una capacidad de poner sobre la mesa argumentos militares
argumentos que no se resuman solo, como hasta ahora, en la autoritas moral, que es por lo que ha apostado por el soft power, claro, la Unión Europea, que ahora mismo ya están absolutamente fuera de cualquier tipo de influencia real en un planeta en el que se está redibujando el orden mundial y en el que, como vemos, quien no tiene argumentos poderosos sobre la mesa no tiene ni voz ni voto, no tiene mucho que decir. Al final, también hay que tener en cuenta que para Rusia no van a quedar aquí las cosas. No va a tratarse solo de terminar con el conflicto de Ucrania, y lo ha dicho el propio ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Ha asegurado que cualquier acuerdo de paz en Ucrania tendrá que incluir de una manera u otra conversaciones sobre la seguridad global en Europa. Y eso no hace otra cosa que desvelar el verdadero trasfondo de todas estas conversaciones. Rusia busca terminar y consolidar sus ganancias en Ucrania, pero terminar con ese conflicto, pero reconfigurar el sistema de seguridad europeo. Y es que en este contexto, los misiles nucleares estadounidenses, que no lo olvidemos, muchos lo olvidan, están ubicados en Alemania y en Países Bajos y que apuntan hacia Rusia, forman parte de este desencuentro y de esta queja continua de Moscú, que tiene que redibujarse. Todavía, a pesar de esa desafección de Donald Trump hacia Europa, hay 30.000 soldados en bases alemanas, en bases estadounidenses dentro de Alemania, mejor dicho. Y todavía hay esos misiles con ojivas nucleares apuntando hacia Moscú. Por lo tanto, no podemos seguir siendo desde Europa sujetos pasivos que nos utiliza incluso Estados Unidos, como estamos viendo, para establecer su presión geoestratégica sobre Rusia. Tenemos que tener capacidad de decir algo, porque si no nos van a defender como OTAN, si no nos van a defender como Estados Unidos, ¿cómo vamos a permitir ser un instrumento y probablemente un objetivo de una Rusia que contraatacara ante esa presión de Estados Unidos a nada de sus fronteras? Tenemos que hacer valer nuestra propia independencia geopolítica. Vamos, lo que vienen llamando la autonomía geoestratégica, pero real, no solamente de boquilla. Vamos a hacer una parada. A la vuelta, titulares que elabora Blanca del Tronco, y sigue el pulso geopolítico en Intereconomía. No se vayan. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Cada semana, un emprendedor, un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales, emprendedores de éxito. Cada lunes, a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez.
Vamos ya con las noticias más relevantes de la jornada que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Putin está dispuesto a negociar con Zelensky, aunque dude de su legitimidad. Así lo ha admitido el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, coincidiendo con el primer contacto directo entre representantes de Rusia y Estados Unidos desde el comienzo de la guerra. Rubio y Lavrov han iniciado en Riad la primera reunión de alto nivel entre Rusia y Estados Unidos desde 2022. El inicio de las negociaciones entre Washington y Moscú se produce un día antes de la visita que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizará mañana a Arabia Saudí. Hoy se encuentra en Turquía. El presidente ucraniano ya ha adelantado que su viaje no tiene nada que ver con las negociaciones y que Ucrania no reconocerá ningún resultado fruto de dicho encuentro sobre la guerra de Rusia en su país. Mientras ya en Bruselas, von der Leyen y Antonio Costa se han reunido con el general Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia. Israel confirma que no se va del Líbano, que mantendrá tropas en 5 puntos fronterizos. El acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos y Francia estipula un retiro progresivo de las fuerzas de defensa israelíes en un periodo de 60 días, hasta hoy 18 de febrero. Sin embargo, Israel ha anunciado que sus fuerzas permanecerán en 5 puntos clave a lo largo de la frontera, asegurando que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad de sus ciudadanos y evitar una nueva escalada con Hezbollah. Milei se defiende ante el escándalo de la criptomoneda fraudulenta. El presidente argentino Javier Milei ha roto su silencio tras el escándalo por la promoción de la criptomoneda libre que poco después se desplomó y dejó pérdidas millonarias para los inversores. En una entrevista, Milei se ha desmarcado de la polémica al comparar la operación con los juegos de azar. El Papa continúa ingresado en el hospital. Pasa su 5º día ingresado, donde recibe tratamiento por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a cambiarle la terapia que recibe y que hace prever que Francisco seguirá hospitalizado varios días más. En las últimas horas el Vaticano ha anunciado que el Papa no acudirá a los actos previstos el próximo fin de semana. En Corea del Sur, desde allí afirman que DeepSeek envía datos de sus usuarios a la propietaria de TikTok. Corea del Sur se convierte de esta forma en el primer país en confirmar esta brecha de seguridad que le ha llevado a vetar las descargas de esta aplicación. La ley surcoreana obliga a los operadores de aplicaciones a contar con el consentimiento explícito de los usuarios para transferir sus datos a terceras partes. Vamos ya a ampliar todas estas noticias, Blanca. El presidente ruso Vladimir Putin se abre ahora a entablar negociaciones con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, pese a que cuestiona su legitimidad por haber expirado el mandato para el que fue elegido en un inicio. Moscú siempre ha puesto en duda el derecho de Zelensky a seguir en el poder, un argumento con el que ha restado credibilidad a la hipótesis de un cara a cara con Putin. Sin embargo, ahora, y según el Kremlin, si es necesario, se daría esa negociación. Cambio de postura de Putin que coincide con el primer contacto directo entre representantes de Rusia y Estados Unidos desde el comienzo de la guerra. Reunión de 4 horas de duración y tras la que los equipos negociadores han salido sin fecha para un encuentro entre Vladimir Putin y Donald Trump. Eso sí, Yuri Ushakov, asesor jefe de política exterior ruso, ha asegurado que la reunión ha ido bien. Ha sido, ha dicho, una conversación seria en todos los asuntos, aunque se necesita, seguro, un trabajo más intenso para organizar una reunión entre Putin y Donald Trump. En este sentido, Ushakov ha descartado que esa reunión pudiera tener lugar la próxima semana. Rubén Gil. Primer cara a cara en 3 años entre Estados Unidos y Rusia. Se sientan hoy en la mesa de negociación en Riad los jefes de la diplomacia estadounidense Marco Rubio y de la rusa Sergei Lavrov. Sendas delegaciones tienen como principal cometido crear las bases para recuperar las relaciones bilaterales y preparar una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, que también se prevé que tenga lugar en Arabia Saudí. Ni Ucrania, cuyo presidente está hoy en Turquía, ni la Unión Europea están invitados a esta mesa de negociación. Zelensky ya ha advertido que no aceptará ningún acuerdo al que se haya llegado sin la participación ucraniana. No vi ninguna invitación de Ucrania para reunirse con algunos otros enviados y por lo que sé no tenemos ningún documento, ninguna invitación, y es algo extraño para mí hablar en este caso, en este formato, si antes no tenemos ninguna negociación entre nosotros y nuestros socios estratégicos. Que yo recuerde, Rusia no es nuestro socio estratégico. A la mesa hoy de negociación en Riad se sientan no solo los jefes de la diplomacia estadounidense y rusa. Por el lado de Estados Unidos lo hacen también el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz. Por la parte rusa lo hace el asesor presidencial para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, y podría sumarse Kirill Dmitriev, director del Fondo Soberano de Inversión ruso, quien ha puesto en valor a su llegada a Riad la capacidad negociadora de Donald Trump. Dmitriev ha asegurado además que Moscú espera avances en el aspecto económico del acercamiento entre ambos países dentro de 2 o 3 meses.
Creo que lo que queremos es un buen diálogo. En realidad son las empresas estadounidenses las que perdieron $300.000 millones al abandonar Rusia. Así que hay un coste económico enorme para muchos países por lo que está pasando ahora. A la mesa de negociación se podría sentar este banquero, pero no así el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, aunque en las últimas horas el presidente ruso Vladimir Putin se ha abierto a negociar con él, aunque no reconoce su legitimidad. Pero lo haría, ha dicho Dmitry Peskov, en caso de necesidad. Para Peskov, la solución del conflicto a largo plazo será imposible sin discutir las cuestiones de seguridad en Europa. En cuanto a la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea, Peskov asegura que Rusia no pretende inmiscuirse. Otra cosa, ha advertido, sería el ingreso de Ucrania en alianzas militares como la OTAN, a la que Moscú sí se opone. En paralelo a la reunión en Riad, en Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado al general Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, la voluntad de la Unión Europea en este momento crítico de trabajar junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra y ayudar a asegurar una paz justa y duradera. La presidenta comunitaria ha reiterado a Kellogg que cualquier resolución debe respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, respaldadas, dice von der Leyen, por fuertes garantías de seguridad. Y miramos ya hasta ahora al Líbano, donde hoy, 18 de febrero, expira el plazo para que Israel retire sus tropas del país vecino. Pues bien, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, ha anunciado que el ejército hebreo permanecerá en 5 puntos de la frontera en la zona de amortiguación del Líbano. El objetivo, dicen desde Tel Aviv, es garantizar la seguridad de sus ciudadanos y evitar una nueva escalada de tensión con Hezbollah. Gemma González. Tras 14 meses de conflicto, el acuerdo de alto el fuego, que entró en vigor a finales de noviembre del pasado año, dictaminaba que Israel debía salir del sur del Líbano y que Hezbollah retrasase sus posiciones al norte del río Litani, a unos 25 kilómetros de la frontera. El plazo para la retirada de las tropas expiraba hoy. Sin embargo, Israel ha anunciado que permanecerá en la zona de amortiguación en el Líbano, controlando 5 puestos de avanzada, y continuará haciendo cumplir con fuerza y sin concesiones cualquier violación del acuerdo por parte de Hezbollah. En un comunicado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha asegurado que Hezbollah debe retirarse por completo más allá del río Litani, y el ejército libanés debe hacer cumplirlo y desarmar su presencia bajo la supervisión del mecanismo establecido bajo el liderazgo de Estados Unidos. El ejército libanés, por su parte, ha anunciado el despliegue de sus unidades militares en una decena de pueblos del sur del país y otras zonas fronterizas. El gobierno libanés ha reiterado además el compromiso íntegro de la resolución 1701, que puso fin a la guerra líbano-israelí de 2006 y sobre la que se basa el nuevo alto el fuego, que estipula el desarme de Hezbollah y que el Estado libanés monopolice las armas en todo el país. Y tensión en Jerusalén, donde las fuerzas israelíes han ordenado la evacuación inmediata de un centro dirigido por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. El Parlamento israelí prohibió por ley a la UNRWA operar en ese territorio soberano, pero también estableció una ley de no contacto que impide a cualquier agencia gubernamental cooperar con ella. Israel, recordemos, acusa a la UNRWA de tener vínculos con Hamas. Y en una entrevista televisiva, Javier Milei ha admitido que difundió la mega estafa de Libra, pero se ha eximido a sí mismo y a su gobierno de responsabilidades. Pablo Llanone. Mientras el índice de referencia argentino, el S&P Merval, se desplomaba en la jornada anterior un 5,58%, Javier Milei se encontraba negando la responsabilidad del gobierno sobre su promoción de Libra, defendiendo que él no promocionó la criptomoneda, sino que la difundió. Que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Calificado en redes como Ponzi Pilatos, Milei ha insistido en esta narrativa, según la cual publicó el anuncio en calidad de economista y no de presidente, eximiendo de responsabilidades a su gobierno. Ante la posibilidad de que estas afirmaciones fuesen seguidas de graves consecuencias judiciales, su asesor se vio obligado a detener la entrevista televisiva y le advirtió de lo que estaba haciendo al oído. Acto seguido, Milei ha tratado de explicar que con este anuncio su objetivo era el de impulsar la economía de su país, ya que la criptomoneda Libra se enmarcaba en un proyecto que, a priori, permitiría financiar a startups argentinas con tecnología blockchain. A ver, yo soy un tecno-optimista fanático y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta, ¿sí?,
que vos te encuentres que pueda mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta. Entonces, ¿qué? Digo, vos sos responsable de que después de lo que sea la operatoria de la planta. Con esta narrativa tan positiva hacia sí mismo, Milei no deja entrever mucho arrepentimiento. Su mayor lección, dice, es que no debería ser tan accesible y que debería levantar murallas hacia el público, sobre todo después de la miserabilidad en algunas de las actuaciones de su oposición política. Por lo pronto, las denuncias se acumulan superando el centenar y el número de perjudicados por su anuncio se estima que ha ascendido a casi 75.000 personas que podrían enviar más demandas. Entre tanto, la Oficina de Corrupción del país prosigue con su investigación para determinar cuál es el grado de responsabilidad del Ejecutivo de Buenos Aires. Y Corea del Sur afirma que el modelo de lenguaje chino DeepSeek está enviando datos de sus usuarios al propietario de la compañía china propietaria de TikTok, ByteDance. Pablo. Se trata de la primera vez que un regulador, en este caso la Comisión de Protección de Información Personal de Corea del Sur, ha denunciado de manera clara un asalto a la privacidad de los usuarios de la inteligencia artificial. Aunque el organismo aún tiene que confirmar qué datos fueron transferidos y en qué medida, el descubrimiento ha legitimado la prohibición que ayer Seúl había aplicado sobre el modelo, impidiendo que la población lo descargase. Se suma así al veto de Italia, cuyo garante para la protección de los datos personales había advertido sobre la constancia de que se estaba utilizando DeepSeek para distribuir software malicioso e infectar dispositivos. Por su parte, Australia ha prohibido el asistente en todos los dispositivos gubernamentales, siguiendo el consejo de las agencias de seguridad, mientras que los legisladores estadounidenses han propuesto un proyecto de ley para prohibir el uso de DeepSeek. Ante esta cadena de reacciones, el Ministerio de Exteriores de China ha defendido su poderoso modelo de lenguaje. Me gustaría destacar que el gobierno chino concede gran importancia a la privacidad y seguridad de los datos y los protege de conformidad con la ley. Nunca ha exigido ni exigirá a ninguna empresa o individuo que recopile o almacene datos de manera ilegal. China siempre se ha opuesto a la práctica de generalizar el concepto de seguridad nacional y politizar las cuestiones económicas, comerciales y tecnológicas. Al mismo tiempo, China salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas. Por lo pronto, parece que las barreras para DeepSeek no han hecho más que brotar, ya que la Agencia de Protección surcoreana planea llevar la cuestión de la seguridad a la Asamblea Global de Privacidad, una de las redes globales de autoridades de protección de datos más grandes del mundo, que cuenta con Estados Unidos, la Unión Europea y Japón como miembros. Los europeos intentaremos averiguar a través de los periódicos porque perdimos el momento. Los líderes de los grandes países europeos perdieron el momento en que podrían haber tomado la iniciativa en la guerra ruso-ucraniana. Las instituciones europeas no son capaces de tomar iniciativas, por eso el Consejo y la Comisión son burócratas. De ellos no sale nada. No hay innovación, solo el trabajo diario. Así que la visión política, la acción y el liderazgo no vienen de ahí. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Nos vamos a repasar cómo nos cuentan los principales medios internacionales lo que está sucediendo en ese ámbito global. Empezamos, gracias a Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Con los medios que miran la polémica reunión bilateral Washington-Moscú que se ha producido en Riad. ¿Cómo lo interpretan, Pablo, los principales observadores del suceso? Wall Street Journal dice que Estados Unidos busca restablecer unos lazos tensionados con Rusia. No deja de ser, dice, la primera reunión de alto perfil con Moscú desde la invasión a gran escala de Ucrania. Wall Street Journal considera a tales efectos que además es un acercamiento audaz para alejar a Rusia de China. Por su parte, The South China Morning Post no da a Pekín por aludido.
no ha referido este presunto intento de Washington para alejarlos. En su lugar, el medio chino ha cubierto con cierta neutralidad los sucesos, incidiendo, claro está, en la marginación a Bruselas, que, dice, ha quedado estacada. Curiosamente, pone el foco en que el secretario de Estado republicano encabeza la delegación que conversará sobre la paz con funcionarios rusos. Por su lado, Russia Today ha llenado su portada de diferentes publicaciones donde detalla los acercamientos entre esos dos países, entre Estados Unidos y Rusia. Los siguen minuto a minuto y no pierden ocasión para recordar que es un encuentro al margen de Ucrania y el resto de Europa. Para arrojar más leña al fuego, el medio se hace eco de lo que ha dicho el aliado de Rusia en la Unión Europea, Víktor Orbán, sobre la debilitada postura de Bruselas en las negociaciones. Los europeos intentaremos averiguar a través de los periódicos porque perdimos el momento. Los líderes de los grandes países europeos perdieron el momento en que podrían haber tomado la iniciativa en la guerra ruso-ucraniana. Las instituciones europeas no son capaces de tomar iniciativas, por eso el Consejo y la Comisión son burócratas. De ellos no sale nada. No hay innovación, solo el trabajo diario. Así que la visión política, la acción y el liderazgo no vienen de ahí. Entre tanto, la prensa local de Arabia Saudí concede especial relevancia a la llegada de Marco Rubio. En la portada del medio saudí Arab News aparece la noticia del encuentro entre el secretario de Estado estadounidense y el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Durante la reunión, los diplomáticos han revisado las relaciones entre Arabia Saudí y Estados Unidos y las formas de mejorarlas para servir a los intereses de ambos países. También han discutido los avances regionales e internacionales y los esfuerzos realizados a este respecto. Rubio, dice Arab News, ha llegado al reino tras una visita a Israel, la primera escala de su debut por Oriente Medio en su puesto actual. El próximo destino, dice, serán los Emiratos Árabes Unidos. Por su parte, The Guardian desde Reino Unido nos cuenta que Trump y Vance han roto el viejo orden. Una periodista del medio británico comparte su visión sobre el giro histórico que ha perpetrado la nueva administración estadounidense. Hasta hacía poco, dice, la agrupación del mundo en varios bloques estaba dando pie a un nuevo mundo multiorden en el que empezarían a agruparse autocracias con ideas afines, dificultando así más la búsqueda de la paz y la prosperidad mundiales. El gobierno de Donald Trump, sin embargo, está subvirtiendo la idea misma de la democracia liberal para socavarla. Así se demostraba, dice, en el polémico discurso del vicepresidente J.D. Vance en la cumbre de Múnich, quien acusó a Europa de haber pervertido los valores democráticos. La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza interna de que Europa se retire de algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con los Estados Unidos de América. En Gran Bretaña y en toda Europa me temo que la libertad de expresión está en riesgo. En Washington hay un nuevo sheriff en la ciudad. Bajo el liderazgo de Donald Trump, lucharemos para defender el derecho a ofrecer libertad de expresión público, esté de acuerdo o en desacuerdo. Y terminamos en Extremo Oriente con The South China Morning Post, que nos informa de que el dictador norcoreano Kim Jong-un reivindica el legado de sus antepasados con una visita poco habitual a un mausoleo. El medio chino advierte que detrás de este acto simbólico podría haber un posible cambio en el enfoque de Kim, revivir el culto a la personalidad de sus antepasados para fortalecer su propia autoridad. Ha sido la primera vez que rinde homenaje a su padre en 4 años, lo que, de acuerdo a los analistas, sugiere un gesto político de suma importancia. Esto es, reforzar la legitimidad de su régimen en un momento bastante concreto, cuando hay crecientes llamados internacionales para que se desnuclearice. ¿Buscas transporte para tus eventos? Torres Bus dispone de alquiler de coches, minivans, minibuses y autocares, además de servicios con conductor para todo tipo de eventos, incluidos traslados al aeropuerto. Si necesitas un servicio de confianza para tu empresa, agencia de viajes, amigos o familiares, contacta con torresbus.es o llama al 607 37 22 52. Disfruta del transporte perfecto en toda la Comunidad de Madrid con Torres Bus. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En este pulso geopolítico en el que nos interesamos por generar un bagaje completo y variado para quien nos sigue, en el que apostamos por contar la actualidad, pero también por hacer pedagogía de todas las variables que condicionan las relaciones geoestratégicas de los distintos países, nos parece que conocer el ejército del aire y del espacio es todo un privilegio, tanto más cuando nos lo cuentan ellos mismos. De hecho, está con nosotros Manuel Ángel Cuenca, oficial de Información Pública del Ejército del Aire y del Espacio. Capitán, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Rafa, es un placer estar aquí. El privilegio es nuestro, porque nos ayudéis a poner un poquito en valor lo que hacen todos los aviadores 365 días al año por la sociedad a la que servimos. Y empezamos, yo creo, por el principio. Explícanos brevemente, pues, qué es o cómo se autodefine el ejército del aire y del espacio y, sobre todo, cuál es su misión principal en la defensa de España. Bueno, pues más allá de las misiones que nos vienen encomendadas en el artículo 8 de la Constitución, el ejército del aire y del espacio tiene una misión muy clara asignada, que es la defensa del espacio aéreo y ultraterrestre. Y los más de 20.000 aviadores que tenemos en nuestro ejército del aire y del espacio pues se dedican todos los días del año, 24 horas al día, a favorecer esa defensa del espacio aéreo y ultraterrestre. Lo hacen a través de muchas cosas. Por ejemplo, para que te sorprenda, te puedo decir, ¿no? Tú sabías que ahora mismo tenemos aviadores, por ejemplo, tenemos 13 EVAs, escuadrones de vigilancia aérea, repartidos en toda España, en los que tenemos gente que están vigilando constantemente el espacio aéreo para ver qué aeronaves, si las aeronaves que pasan por él pasan por donde tienen que pasar, si transponden como tienen que transponder, si comunican como tienen que comunicar, e incluso tenemos pilotos en bases aéreas que ahora mismo están sentados esperando por si hay una urgencia en el espacio aéreo, salir en menos de 15 minutos y ponerse en el aire para interceptar esa posible amenaza, ¿no? Qué bárbaro. Sabemos, por lógica, que el ejército del aire es el más joven. Sí, normal, ¿no? Es una realidad. Es una cuestión de tecnologías. Pero ya ha cumplido 100 años, ¿no? Tiene su historia, cómo ha ido evolucionando, porque desde lo que había al comienzo de la aviación hasta poder tener espacio ultraterrestre, hay un recorrido largo. Sí, hay bastante. Como bien decías, dentro de poco, o relativamente dentro de poco, se cumplen los 100 años del Ejército del Aire. Uh-huh. Se fundó en 1939, pues queda poquito, ¿no? O relativamente poco. Y al final es un ejército que se caracteriza por ser innovador, tecnológico. Es un ejército que siempre nos gusta pensar, y así lo intentamos, que esté a la vanguardia, y así nos empleamos día a día. Estamos muy involucrados en la transformación digital, ahora todo en el ámbito espacial ultraterrestre, y cada día vamos mejorando más y más y actualizando nuestros sistemas de armas. ¿Podríamos decir también que la idiosincrasia es algo distinta? Bueno, mira, eso es curioso, ¿no? Porque mucha gente piensa que es verdad que la idiosincrasia es distinta, que es más flexible, y eso tiene una razón de ser. Nosotros tenemos una IG, una instrucción general, que se llama IG 004, Valores y Liderazgo en el Ejército del Aire. Pues este liderazgo del que habla esta IG es un liderazgo 360. En este liderazgo se determina que cualquier aviador no solo es un subordinado, también es un líder, ¿no? Yo siempre voy a tener un superior y este superior va a tener un superior, entonces se solicita o se insta a cada aviador a ser un líder en su área de competencia en función de su capacidad, de su talento, y así es. Entonces, a lo mejor, entre eso y que al final nosotros tenemos una concepción de operación un poco distinta, porque a lo mejor la cara visible de una operación aérea puede ser el piloto, ¿no? Pero detrás del piloto hay una tripulación, hay unos mecánicos, hay unos señaleros, hay controladores, hay un equipo. Un verdadero equipo que hay que liderar. Y si una persona no funciona en ese equipo, la misión no puede salir. Entonces ese liderazgo 360 es lo que puede pensar que hay una idiosincrasia distinta, pero realmente nosotros también nos regimos por una jerarquía y por unas normas establecidas que definen a los ejércitos. Es obvio que lo que más llama la atención son las aeronaves, ¿no? Pues supongo que las estrellas pues son los F-18, los Eurofighter, pero no solo tenemos esos aviones, tenemos más aparatos. Tenemos una barbaridad, tenemos aparatos de todo tipo, ¿no? Y en función de la misión que cumple, pues tenemos un aparato distinto u otro. Por ejemplo, te pondré como ejemplo, como bien decías, ¿no? Pues tenemos los Eurofighter, tenemos F-18, que los tenemos repartidos en diferentes alas de combate en toda España. Son los compañeros que te decía antes que están esperando ahora mismo con un avión para ponerse. De hecho, tenemos siempre dos aviones preparados. Se van alternando entre F-18 y Eurofighter, para que me entiendas. Tenemos 3 bases de F-18, una es en Zaragoza, la 15, otra aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz, tenemos el A-12, y luego en Canarias tenemos el A-46. Ahí siempre tenemos F-18 preparados con pilotos para salir a una misión que se llama QRA,
un Alpha Scramble, cuando hay una urgencia salimos al aire en menos de 15 minutos y afrontamos o confrontamos esa amenaza. Y luego los Eurofighter, que los tenemos en Morón, el ala 11 y el ala 14 en Albacete, ¿no? Eso digamos que es nuestra punta de lanza a nivel de aviación de combate, de caza. Pero, bueno, de hecho el A-14 lo tenemos ahora en Rumanía también, ¿no? En una misión. Pero aparte tenemos aviones de transporte, como puede ser nuestros A400M del ala 31, que los tenemos en Zaragoza, aviones increíbles con los que hicimos la evacuación de Kabul, por ejemplo, ¿no? O con los que dimos la vuelta al mundo hace relativamente poco. Y luego también tenemos nuestros helicópteros, nuestros grandes helicópteros, que ahora tenemos el NH-90, por ejemplo, los tenemos en Cuatro Vientos, y otros muchos aviones, como podemos decir el Delta 4 Bigma, que se encarga de la búsqueda y salvamento y se encuentra ahora mismo en una misión en el extranjero, pero también la tenemos en el ala 49, en el ala 46, en el ala 48. Tenemos una gran cantidad de aeronaves. Luego nuestros apagafuegos, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, muy querido por todos los españoles, porque están ahí. Imagínate qué función cumple. Además es un vuelo muy complejo, porque liberar esa cantidad de toneladas de agua, luego volver a amerizar o relativamente amerizar para cargar esa cantidad, que son 6.000 litros en 12 segundos, una verdadera barbaridad, ¿no? Y luego tenemos otras aeronaves no tripuladas, como el Predator Bravo, que se encuentra en el ala 23. Una gran variedad. Sabemos, capitán, que cualquier rama del ejército necesita inversiones muy grandes. A mí, desde fuera, me da la sensación de que el aire en esto puede ser de los que más dinero necesita. Un avión es una compra muy, muy cara, ¿no? Y supongo que siempre hay esa pulsión, ese reto, ¿no? Entre pedir que te renueven las aeronaves, porque algunas, como por ejemplo los F-18, ya tienen 4 décadas de servicio, y bueno, y las necesidades y las capacidades, ¿no? Que al final no depende de los pilotos ni depende del ejército del aire, depende de otras instancias, pero es importante, ¿no? Esa capacidad de renovación también. Mira, has dicho dos cosas que me resultan muy interesantes y voy a hacer mención a estas dos. Primero, lo último que dices, ¿no? Has hablado de qué necesidades hay. El ejército del aire y del espacio, al final, lo que comunica, digamos, a nivel político, es la necesidad que tiene para cubrir ciertas misiones, ¿no? Entonces, al final, se toma la determinación de comprar unos sistemas de armas u otros, o lo que se considere oportuno, ¿eh? Y nosotros, pues, utilizamos con excelencia cada uno de los sistemas de armas que empleamos en nuestras misiones. Pero, por otro lado, has dicho un término que no me gusta emplear mucho, y has dicho... A ver, ¿dónde metí la pata? Has dicho caras. Y te voy a decir por qué, ¿vale? Es una porque cosa... es una inversión, ¿no? Al final. Pero es una reflexión que yo escuché hace relativamente poco de un general y que siempre pongo a colación cuando tengo una conversación amigable contigo, Rafa. Y es que al final, fíjate, ¿cuál es la razón de ser del ejército, del aire, del espacio, de las Fuerzas Armadas? Me preguntabas al principio de esta conversación entre amigos. Yo te digo que al final tú tienes un vehículo, entiendo, tienes coche. Claro, sí, ¿vale? Y tú lo tienes asegurado, sí, ¿no? Tienes tu casa y tienes tu casa asegurada, ¿cierto? Sí. Bien. Tú pagas un seguro todos los años por eso, ¿no? Total. Eso es. Y te resultará incluso tedioso, ¿no? Cuando te llega el recibo anual y decir, ostras, otra vez el seguro del coche, otra vez el seguro de la casa. Pero, ¿sabes lo que sale realmente caro? No tener ese seguro de coche y tener ese seguro de casa, ¿no? O esa alarma antirrobos, o eso sí que sale caro, ¿no? El seguro es el F-18. Efectivamente, tener el F-18, el Eurofighter, todos nuestros sistemas de armas, al final son una garantía disuasoria frente a un adversario externo, y decir, mira, nosotros estamos perfectamente capacitados, estamos perfectamente formados y tenemos pues unos recursos que nos permiten hacer cualquier misión en cualquier parte del mundo, como demostramos en Pacific Skies este verano, ¿no? Entonces, lo que sale realmente caro es no invertir en defensa. Y es mi opinión, ¿eh? No, claro. Yo el discurso lo llevaba más bien por el hecho de que el desembolso es muy alto. Y entonces es difícil que te lo autoricen, porque el desembolso es muy alto y sabemos que quien tiene que autorizarlo pues tiene otros muchos desembolsos que hacer. Más en esa línea que la de cuestionar lo que vale. No, si estoy claro que tú no cuestionabas, ¿eh? Sí. Pero es verdad que también nosotros tenemos que cumplir o tenemos que responder a ciertos compromisos con la OTAN y tenemos que al final, y todo eso va en un mismo paquete, ¿no? Supongo que ser piloto, y ser piloto ya de caza, de estos cazas que estamos hablando, es el empleo estrella del ejército del aire. ¿Todo el mundo que entra quiere serlo? Pues mira, la realidad es que no. Mira, y es una realidad, vamos, como la copa de un pino. Es verdad que puede ser lo más vistoso, como tú dices, ¿no?
y además nosotros tenemos grandes embajadores que son unos pilotos magníficos y muchos de ellos son muy amigos míos. Antes estamos hablando de una de ellas, sí, ¿no? Por ejemplo. Sí. Muy grandes. Pero al final nosotros tenemos un concepto que utilizamos y es el concepto de aviador, que no quiero que se confunda con el concepto de piloto. Y es que, como decíamos antes, el trabajo de cualquier aviador es muy importante. Y yo he conocido a gente, he tenido alumnos, he tenido compañeros de promoción que han entrado en el Ejército del Espacio no para ser pilotos, sino para cumplir un sueño que puede ser desde ser controlador de interceptación o controlador de torre o mecánico de aeronaves, ¿no? En función, lo bueno y lo bonito del Ejército del Aire y del Espacio y de todas las Fuerzas Armadas es que te permite desarrollar tu cometido o tu sueño, ¿no? Dentro del Ejército en muchos ámbitos distintos, ¿no? Entonces yo tengo gente que está perfectamente ilusionada y se siente muy feliz de poder desarrollar, por ejemplo, el control, ¿no? El control dentro del Ejército del Aire. Es verdad que obviamente pues realizar maniobras aéreas con un Eurofighter debe ser una pasada, ¿no? Bueno, pero eso lo dejamos a los pilotos, que también les cuesta y son muchos años de formación para llegar a ello. No, y lo que decías tú, que al final ese Eurofighter puede hacer esa misión porque tiene detrás un equipo de un montón de mecánicos y al final hay un liderazgo, pero en el que si alguna pieza no está bien engranada no funciona, ¿no? Es obvio. Precisamente hablabas de un montón de capacidades distintas que hay que desarrollar, de puestos diferentes. Uh-huh. Cuéntanos cómo se forman los profesionales del Ejército del Aire, procesos o academias, que supongo que hay varios sitios. Cuéntanos. Vale, pues mira, en función, digamos, un poco de cuál quieres que sea tu desempeño y cómo es tu formación, digamos, académica, tienes 3 formas de acceder. Bueno, hay bastantes más, pero vamos a simplificarlo así. Sí. Si no, si alguien tiene una duda, puede escribir a abuela-con-nosotros@md.es y resolveremos cualquier tipo de pregunta desde el departamento de captación, ¿no? Pero bueno, para simplificar un poco la forma de introducirse o de entrar en el Ejército del Aire, hay 3 escalas. Está la escala de tropa, ¿no? En el caso de las Fuerzas Armadas, la escala de tropa y marinería, la escala de suboficiales y la escala de oficiales. A grandes rasgos, podríamos decir que esto no quiere decir que sean estancas, es decir, tú puedes entrar en la escala de tropa y luego acceder a oficiales o a suboficiales, independientemente. Puedes ser suboficial y luego acceder a oficiales. Y además el Ejército siempre intenta apoyar que la gente progrese dentro de la institución, lo cual es magnífico y va un poco en orden de la preocupación de la gestión del talento, del mando de personal, que se gestiona bastante bien. Bueno, la realidad es que puedes entrar como tropa, podríamos decir, ¿no? Que dedicarías unos meses de formación en Zaragoza, ¿vale? En la ETESDA, y egresar de soldado, y ya podrías ir ascendiendo, haciendo cursos por antigüedad o promocionar a una de las siguientes escalas. Luego, la segunda forma de acceder sería en la Academia Básica del Aire, que sería la escala de suboficiales. Uh-huh. Estarías 3 años, básicamente, no sé que tengas un curso, bueno, un grado superior, que hay otras formas de acceso, como decía antes, pero básicamente serían 3 años de formación intensiva en León, con el fresquito que hace por allí, en el norte. Bien, eso curte. Sí, yo estuve de profesor ahí y yo reconozco que son dignos de admirar los alumnos que están ahí, ¿no? Y están 3 años formándose pues para diferentes especialidades. Pueden ser mecánico, controlador, como decía antes, todo tipo de cosas, seguridad y defensa, cualquier cosa, ¿no? Y luego, digamos que es la última escala, que es la de oficiales, que es cuando podría ser piloto, ¿no? En el caso del Ejército del Aire, solo los oficiales pueden ser pilotos, ¿vale? No es como en tierra, que puede ser un suboficial piloto, por ejemplo, de helicópteros. Ajá. Aquí no, aquí solo los oficiales. Y son 5 años de formación en la Academia General del Aire, que está en Murcia, en San Javier, y bueno, pues ahí estudiarías, igual que en León, estudias, a la par que estudias la formación militar, tienes una formación profesional. En la Academia General del Aire en Murcia estudias la formación militar, la formación de vuelo, y aparte estudias una Ingeniería de Organización Industrial. No, te iba a decir que tú mismo eres graduado en Ingeniería de Organización Industrial, eso además de haber sido profesor, que lo has mencionado tú. Al final es una formación verdaderamente completa y sobre todo es variada la oferta según los intereses de cada uno, ¿no? Las capacidades o la formación previa o lo que sea, ¿no? Sí, sobre todo, fíjate, yo si tuviese que llamar algo o incidir en una parte de la formación que tienen todos los aviadores, es que de forma transversal, más allá de que seas oficial, suboficial o tropa, lo que se pone especial interés es la formación en valores, que eso es al final lo que nos define como fuerza aeroespacial y lo que hace que el Ejército del Aire sea o todas las Fuerzas Armadas sean tan profesionales y tengan tan buenos aviadores, en nuestro caso, ¿no? Una formación basada en el valor, en el honor, en el espíritu de equipo, en la disciplina, cosas que nos definen muy bien y que al final nosotros llevamos con orgullo, ¿no?
Claro, hablabas de ese correo electrónico al que podían acudir si alguien tenía dudas y yo te pregunto, ¿hay programas específicos para atraer talento joven a esta rama del ejército, al ejército del aire y del espacio? Nosotros, por ejemplo, damos charlas de captación continuamente. De hecho, siempre que un colegio, un instituto o una universidad solicita cualquier tipo de charla o participación en una mesa redonda, en un seminario, tenemos gente de captación, del mando de personal, que se dedica expresamente a la función, digamos, de reclutamiento, captación y motivación, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de ello, nosotros también, bueno, pues hacemos un acercamiento por nuestra parte y participamos en ferias, en congresos de formación, en todo tipo de cosas, ¿no? Si visitas también cualquier colegio, eso mucha gente no lo sabe, pero cualquier colegio puede solicitar a una unidad concreta de su ámbito de competencia, qué bueno, visitar una base aérea y en función de las necesidades operativas y las posibilidades, pues se agenda y se les enseñan los aviones, cualquier tipo, ¿no? Pues, los apagafuegos, que son los grandes, ¿no? Los grandes protagonistas, o los Eurofighter, los F-18, aquí en el caso de la ala 12. Nosotros intentamos siempre, te lo comentaba antes, cuando estábamos hablando amigablemente, tenemos un problema entre comillas y es que estamos mucho tiempo en el aire. Entonces, nos gustan todas ese tipo de actividades porque nos permiten acercarnos a la ciudadanía a la que servimos de una forma mucho más eficiente, ¿no? Entonces, yo insto a todo el mundo pues a acercarse a nosotros en cualquier momento y si tienen cualquier petición, quieren visitar una base, quieren participar en nuestros premios Ejército del Aire, quieren participar en el Festival Aéreo que tendremos 14-15 en la Academia General del Aire, Aire 25, por el 40 aniversario de nuestra patrulla Águila, que se acerquen al Ejército del Aire y del Espacio, que nosotros estamos encantados. Es que fíjate la relevancia de esa misión, incluso de una forma completamente rutinaria dentro de... yo volaba el domingo de París aquí. Fíjate. Bueno, pues el vuelo fue tranquilo, y entre esas tranquilidades que tiene ese vuelo, pues era tener al Ejército del Aire cumpliendo con esa labor de garantizar que el espacio aéreo está en condiciones, ¿no? Mira, ya que me dices esto, Rafa, y es algo muy significativo, porque la gente hablaba antes del QRA, del Alpha Scramble, ¿no? Lo que te decía, puede ser un piloto en 15 minutos posicionarse en el aire, porque a lo mejor, pues imagínate, un avión de pasajeros de pronto deja de comunicar y no hay forma de comunicar con él. Entonces sacamos un avión y vemos qué ha pasado, ¿no? Y bueno, si esa persona normalmente es un fallo de comunicación, se la acompaña un poco y ya está, ¿no? Eso en el mejor de los casos, claro, ¿no? Pero ha habido urgencias que no son tan, digamos, llamativas, pero en las que el Ejército del Aire también tiene mucho que decir. Si no recuerdo mal, el 4 de febrero, digo el 4 de febrero, no sé si fue 2020, sí, 2020, hubo una cosa muy curiosa. Hubo un vuelo de Air Canada que en el despegue explotó uno de los neumáticos del tren de aterrizaje. Entonces el piloto del Air Canada no tenía la certeza de poder aterrizar con seguridad. Claro. Entonces se comunicó al Ejército del Aire, el Ejército del Aire y del Espacio, a través de la OC, sacó un avión y el mismo piloto del F-18 de la ala 12 se posicionó debajo, estuvo observando que pudiese aterrizar con seguridad el Air Canada y una vez que se cercioró a través de imágenes, de fotografías, que todo podía ser, entonces fue cuando el avión de pasajeros pudo aterrizar Qué bueno. Total. Y esas misiones no se conocen. Claro, y eso se ve perfectamente, al contárnoslo, quiero decir, lo ves perfectamente, la utilidad directa e inmediata en nuestra cotidianidad, incluso no hay que buscar una situación verdaderamente complicada, es la realidad, ¿no? Corrígeme si me equivoco, creo que fue 2022, cambio de denominación de la rama aérea, Ejército del Aire y del Espacio. Eso es. La inclusión de espacio a mí me parece potente, significativa. Lo es. Al final, ¿qué papel tenéis en eso? Pues mira, fíjate, es algo que a mí me encanta cuando me monto en un taxi y yo encima vivo por Moncloa y en la fachada del cuartel general pone Ejército del Aire y del Espacio. Y muchas veces, que yo obviamente no voy de uniforme siempre, dice el taxista, alguna vez me ha pasado, que dice, ¿y esto del espacio? Y digo, yo se lo explico. Porque a mí me encanta, es mi labor, pero claro, me encanta hacerlo, ¿no? Y es curiosísimo porque al final la labor espacial, esto digamos que no es más que declarar algo que ya estábamos haciendo durante años. Nosotros ya hemos tenido competencias espaciales durante muchos años y el cambio de denominación no es más que la declaración de que el aire y el espacio es un ámbito continuo y que nosotros nos hacemos cargo de él, ¿vale? Claro. ¿Por qué este año? ¿Por qué el 2022? Mira, por varios motivos. En primer lugar, porque ya había cambios de nomenclatura en diferentes fuerzas aliadas. Por ejemplo, la Armée de l'Air, los franceses, pasaron a llamarse la Armée de l'Air y del Espace. La Luftwaffe, los alemanes, también desarrollaron pues, una parte del espacio, ¿no? Entonces, también, incluso los estadounidenses hicieron una fuerza espacial
separada del resto de tierra, de su armada y de, aunque sí es verdad que tiene una coordinación muy estrecha con la USAF, con la Fuerza Aérea Estadounidense, pero bueno, ese es uno de los motivos. El segundo es un poco que la gente entienda y divulgar que al final nosotros llevamos dedicándonos con el CESAEROP y la Escuadrilla de Transmisiones número 5 de Torrejón muchos años al control ultraterrestre a través de los satélites. El CESAEROP, por ejemplo, que lo tenemos ahí en la base de Torrejón, para hablar un poco de la practicidad, como decías antes, de explicarlo, durante el triste momento de la Dana en Valencia, se encargó de, a través de los analistas del CESAEROP, de ver las imágenes satelitales y ver qué vías estaban colapsadas y no estaban colapsadas para que pudiesen acudir los servicios de ayuda. Eso, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, en el 2019, si no me fallan las fechas, fundamos otra unidad muy importante que es el COBE, que es el Centro de Operaciones y Vigilancia Espacial, que se encargaron, por ejemplo, se encargan de toda, digamos, la vigilancia de toda la basura espacial, de las reentradas cosas fundamentales como estamos hablando, pero que no se ven, pero que son importantes. De hecho, por ejemplo, no sé si te recordarás que hace relativamente poco hubo la reentrada de los restos de un cohete chino, que eso fue muy sonado, entró en la atmósfera y claro, nuestros compañeros del COBE se dedicaron a calcular constantemente cuál era la trayectoria de estos restos del cohete chino para ver si caía en una zona de España, ¿no? Qué bueno. Constantemente. Y luego ya en 2013 que fundamos el 2023 que fundamos el Mando del Espacio hace muy poco. España me parece que está desarrollando una industria espacial potente. Hace nada entrevistábamos, en esa misma silla estaba el director general de ISDESAT, que ha puesto en órbita el SpainSat NG-1. Ahí estuve yo. Eso también es vuestro negociado. Es básico. Nos explicaba las capacidades que tenía este satélite, los haces de comunicaciones, que podía segmentar dónde los mandaba, que son fundamentales para que al final el ejército pueda saber dónde se mueve. Bueno, ponías tú el ejemplo incluso de la Dana, pero en cualquier caso una operación que cuando se lance el NG-2 se va a duplicar, incluso va a tener partes duplicadas. Tiene 2/3 del mundo, me parece fundamental. Y eso es industria espacial, es ejército del espacio. Desde porque luego. fundamental es para el ejército. De hecho, para este lanzamiento del SpainSat NG-1 hubo una comisión del ejército, nuestro jefe de Estado Mayor del Aire y del Espacio. Y bueno, de hecho nosotros fuimos como equipo de comunicación allí a ese lanzamiento y es verdad que al final no es más que significar la importancia del dominio espacial y que tiene el Ejército del Aire, la misión que tiene en este ámbito, ¿no? Y el SpainSat NG-1 y el 2, como bien decías, cuando se ha lanzado, no son más que un hito espacial, porque al final es lo que convierte a España en líder en comunicaciones seguras, en un país tractor de este tipo de tecnología, ¿no? Y es un hito muy importante. Somos de los 5 únicos países garantizados por OTAN para ese tipo de comunicaciones, entonces es relevante. Y supongo también, al hilo de todo esto, que el Ejército del Aire y del Espacio se prepara para, por ejemplo, guerras híbridas a satélites, ataques a satélites en órbita, porque también por ahí puede ir algún tipo de conflicto, porque dejar ciego a un ejército puede ser verdaderamente complicado. Es que al final el Ejército del Aire y del Espacio no solo se llama el espacio por el cambio de nomenclatura, como decíamos antes, también tiene como misión, digamos, la defensa y la protección de todas estas capacidades que permiten estas telecomunicaciones, pues todo lo relativo a GPS, la capacidad de comunicarse con una tropa proyectada en un teatro de operaciones. Todo eso también se encarga el ejército de proteger esas estructuras vitales como son ahora en un mundo tan interconectado, ¿no? como es el que llevamos a cabo. Es tremendo. Hablabas, por cierto, antes de las misiones, que por circunstancias hay misiones fuera, no solo estas que desarrollábamos de policía aérea, si se me permite, que no sé si se llama así. Sí, de hecho se llama así. Pero cuando tienes una misión del ala 12, del ala 14, que te va a patrullar los países bálticos, claro, vosotros como militares tenéis que asumir que vais a estar fuera muchos meses, que no vais a estar solo el piloto, sino que era lo que decíamos, que va a estar todo un equipo o 2 equipos mezclados de 2 alas haciendo una labor en conjunto. Digo, esto también es una parte importante que hay que llevar asumido, ¿no? Cuando uno es militar del aire y le toca salir fuera y le toca estar meses sin ver a la familia. Pues mira, fíjate, yo tengo un gran amigo ahora mismo que está en Rumanía, en la Policía Aérea Reforzada, con el ala 14, es un íntimo amigo mío, y es verdad que es una persona muy familiar, por ejemplo, y se ha pasado toda la Navidad allí, pero en ningún momento le he visto ni quejarse, ni tiene un comentario, ni siquiera la cercanía que nos permite la amistad. Nosotros tenemos muy claro que, igual que estamos en una situación de paz,
pues podemos estar en una situación de conflicto o tenemos que estar desplegados en un sitio u otro, y nosotros somos perfectamente conocedores de eso y no tenemos ninguna problemática respecto a ello. ¿Echaremos de menos a nuestra familia? Desde luego. Pero es un servicio. Es un servicio. Y además que nosotros estamos orgullosísimos de la misión que realizamos, nuestras misiones permanentes y nuestras misiones en el extranjero. Y para nosotros es un orgullo ser destacados donde haga falta para apoyar a la ciudadanía y para fomentar un ambiente pacífico, que es lo que queremos. Porque no nos olvidemos, que me gusta también decirlo, que a los que menos nos gusta la guerra es a los militares. Porque los que van a la guerra somos nosotros. Claro, no. Y luego, por ejemplo, en el caso de los del aire, por ejemplo, en concreto de los pilotos, hemos dicho que hay muchas más facetas, pero incluso sin ir a la guerra se juegan la vida. Desde luego. Porque es una profesión verdaderamente arriesgada, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que eso también está ahí, ¿no? Y tienen un liderazgo, como decía, con su propio equipo. Cuando juntas otros equipos, a mí me parece que eso hay que mencionarlo y que es relevante, ¿no? Yo te lo agradezco, Rafa, porque realmente es así. No solo nosotros no jugamos el tipo, podríamos decir, en una misión concreta. El entrenamiento continuo que tienen nuestras tripulaciones, pues siempre tiene cierto riesgo. Sí, es verdad que la prioridad del Ejército del Espacio es la seguridad en vuelo. Eso siempre es la prioridad, pero es inevitable que surja alguna vez algún incidente o un accidente, como nos pasó hace relativamente poco. Son cosas que ocurren y bueno, pues que hay que asumir como son las cosas y no hay más. Desde luego nuestra gente está muy muy preparada, pero el riesgo siempre está ahí, ¿no? Y tanto un piloto de caza, como decía antes, un piloto de un apagafuegos, claro, que imagínate, para descargar esa cantidad de agua a esa altura y con esa cercanía, pues hay un riesgo que se asume, pero que siempre está presente. Fíjate, tuve la suerte el año pasado de conocer un par de pilotos de F-18 del ala 12 e impresiona la pasta de la que están hechos, cómo te hablan de su liderazgo, de su relación con el superior, pero también cómo les da ejemplo de la relación con todo el equipo, sin el cual no son nada, porque al final es interesante, porque yo creo que aquí que hablamos mucho en otros programas de liderazgo empresarial, yo creo que podría trasladarse con mucho aprovechamiento el tipo de liderazgo, por ejemplo, que tiene en el Ejército del Aire un piloto de este tipo, o bueno, otras funciones. Yo te hablo de esa porque es la que conocí, sí. Y me parece que es muy aprovechable ese tipo de liderazgo. Bueno, de hecho te sorprendería, porque cada vez más es cierto que ciertos contextos nos llaman para hacer este tipo de conferencias y de seminarios o de misivas para proyectarlas ya no en empresas, sino en organizaciones, en instituciones, pero es verdad que eso tiene una razón de ser, ¿no? Y ya no es el hecho del liderazgo 360, como decíamos antes, de los valores que nos inculcan las academias, es el sentido de pertenencia a una institución por la que lo damos todo y nos da todo, y además es el compartir. Imagínate, yo he estado muchos años en una academia interna, he vivido muchos años con compañeros que son de mi promoción, como hablamos de antes de Nuria, y que yo haría cualquier cosa por ellos, y estoy convencido de que ellos harían cualquier cosa por mí. Y suena a veces fuerte decirlo, pero mis mejores amigos de toda la vida nunca van a poder competir contra eso. Claro. Es una realidad. Sí, Hemos estado en las buenas, en las malas, siempre 24 horas al día. Entonces se forjan unos vínculos que son increíbles y que yo no soy incapaz de encontrar un vínculo similar más allá del familiar. Claro. En el desarrollo de mi vida personal, ¿no? Esos vínculos siempre están ahí y van a permanecer el resto de nuestras vidas. Nos queda medio minuto. Supongo que la supremacía aérea seguirá jugando un papel decisivo en conflictos venideros. Habrá que seguir apostando por el Ejército del Aire y del Espacio. ¿Cómo ves el futuro de este ejército en las próximas décadas? Pues mira, no creo que me corresponda a mí hablar de eso. Eso sería más bien mi jefe de Estado Mayor del Aire y del Espacio. Pero es cierto que, lo que tengo claro es que el Ejército del Aire y del Espacio siempre va a ser un ejército innovador, tecnológico, y siempre vamos a estar a la vanguardia de los ejércitos. Eso lo tengo clarísimo. Y gracias a ti hemos podido conocerlo más en profundidad, que era una tarea que tenía pendiente y que he disfrutado mucho. Manuel Ángel Cuenca, capitán, oficial de Información Pública del Ejército del Aire. Ha sido un placer hablar contigo estos minutos. El placer ha sido mío, Rafa. Muchas gracias, de verdad. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico en Intereconomía. No hay tiempo para más. Pasen buena tarde, sean felices y eso sí, mañana más.
¿Quieres perder peso sin sufrimiento ni dietas imposibles? Un método natural, efectivo y fácil de seguir. Con asesoramiento personalizado de la mano de un especialista. Resultados reales, sin pasar hambre y con energía. Este es tu momento. Llama ahora al 91 31 31 409 y empieza tu transformación con Sol Naturaleza. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.